Vamos a continuar con el itinerario que tiene el curso y en ese sentido la clase presente gira en torno a la estética de Plotino y a la estética cristiana, no la estética cristiana en sentido general, sino más bien la estética del Oriente cristiano, tomando en cuenta quizás también la estética paleocristiana y la conexión que establece con la estética bizantina. Y para no hacer una exposición de esto superficial, estuve pensando en el punto de conexión que tiene Plotino y el cristianismo. Este punto de conexión no consiste solo en la concepción de tipo monoteísta que tienen o en la utilización del referente platónico. Ya vemos que Plotino es pensador neoplatónico y que el cristianismo es un platonismo disfrazado dentro de una tradición hebraica. No podemos subestimar la contribución del platonismo al cristianismo. Pudiéramos asegurar incluso que se trata de una contribución definitiva, sobre todo en lo que respecta a la comprensión que tiene del ser humano y la relación que establece el ser humano con la entidad divina. En el caso del cristianismo, todo parece indicar que la comprensión divina se corresponde con la del arquetipo platónico, en buena medida, y la comprensión que tienen de la realidad, incluido el ser humano, se trata de la relación que se establece con este arquetipo, la relación famosa arquetipo-prototipo, tipo, o sea, el arquetipo sería la divinidad y el tipo sería el ser humano. Más allá de esta conexión que es la que resulta bastante evidente por todos los estudios que se han hecho al respecto, hay un elemento que es incluso mucho más importante, diría yo, para la materia de estética, y este tiene que ver con la comprensión de Dios, la asociación de la belleza y la bondad divina con la luz, con la iluminación y por tanto con el conocimiento, y que indudablemente puede tener también una raíz de tipo gnóstico que no podemos subestimar, sobre todo comprobando que Plotino es un pensador que le debe mucho al gnosticismo. O sea, a pesar de que la iglesia se afana tanto en esconder esto, la relación que tiene la iglesia con el gnosticismo es mucho más importante y eso se puede comprobar una vez que se estudia las escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento y quizás el Evangelio de Juan, que es el más gnóstico de todos, y paradójicamente es Juan el teólogo para la iglesia. Quiere decir que en última instancia esta sabiduría de Juan se transmite dentro de la iglesia y es la que más autenticidad tiene desde el punto de vista teológico. Y por eso le llaman Juan el teólogo. Y sin embargo es una teología que está permeada, o más bien diría yo, enriquecida por la conexión que establece con el gnosticismo, a pesar de que después la iglesia declara que el gnosticismo es una doctrina hereje, lo cual es bastante peculiar. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, cómo es que se relaciona Plotino con el cristianismo y cómo es que esta relación se manifiesta bastante clara en la comprensión que tienen de la expresión de la deidad o del conocimiento divino, entendida como iluminación, como luz en contraposición de las tinieblas. Y es un sistema, como vemos, de tipo dicotómico, porque separa la luz de las tinieblas completamente, del mismo modo en que lo habría hecho la deidad creadora en la génesis o creación del universo. Entonces, Plotino es un pensador que vive en el siglo III, del 205 al 279. Es un pensador de tipo pagano, entre comillas. Decimos que es pagano porque no se adscribe completamente al cristianismo, pero por otra parte dialoga con el cristianismo y se nota esta relación que establece con el cristianismo, sobre todo primitivo, en la concepción monoteísta que tiene. Por supuesto, la concepción monoteísta inserta dentro de la tradición pagana. En ese sentido habría que entender también hasta el mismo Aristóteles, ¿no? Entonces,
en la época en que vive Plotino, el cristianismo está distribuyéndose por toda la región del Mediterráneo. Existe un diálogo entre la filosofía y el cristianismo que no está dado, no está mediado por el poder, como ocurriría después, cuando el cristianismo se institucionaliza. Así que por lo tanto se supone que este diálogo sería más libre. Esta conexión que establece el cristianismo con la filosofía, sobre todo de Plotino, parece que tiene mucho que ver con su comprensión monoteísta, o incluso pudiéramos entender esto a la inversa, que parece que la comprensión cristiana también se enriquece de la comprensión monoteísta de Plotino, sobre todo de esta idea que maneja él de la deidad desde el punto de vista de lo luminoso, de la luz. Y esto estéticamente es muy interesante para la materia. Y es por eso que he decidido que esta lección deje de ser una lección expositiva y que tratemos de identificar entre Plotino y el cristianismo cómo es que se da y cómo es que surge, porque en definitiva eso es lo interesante, es una idea que se proyecta hasta el presente, ¿eh? Decimos con mucha facilidad, me iluminé anoche, ¿no? Y esto tiene una raíz aquí, o decimos, por ejemplo, estoy en la oscuridad cuando estoy perdido, ¿no? Ya no desde el punto de vista moral o religioso, sino que lo decimos desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista existencial, lo podemos decir. Entonces todo esto tiene su origen aquí. Para nosotros, la realidad es que incluso esta idea se puede perder mucho más en el pasado, sobre todo diría yo con la conexión que se establece entre la cultura occidental y la cultura oriental. Entonces Plotino es un pensador que vive en el siglo III después de Cristo y su obra principal son en 9 libros, escribe en 9 libros, se conoce como Enéada, o sea, los 9, las 9 novenas, y sabemos evidentemente por la manera en que maneja su filosofía, su pensamiento, que es un seguidor de Platón en primer lugar y de alguna manera de Aristóteles, pero en mucha menor medida. Ahora, ¿qué tenemos? En la época de Plotino tenemos un contexto interesante, tenemos el cristianismo desde el punto de vista religioso. El cristianismo es la tradición que está, digamos que, en crecimiento en esa época. Es una tradición que está perseguida, sabemos bien, por las autoridades romanas, pero desde el punto de vista filosófico tenemos la doctrina de los estoicos, que sí ya tiene un tiempo y que sí se sabe que influyó bastante en las concepciones cristianas también. Ya esta doctrina estoica que nació en las stoas del Ágora de Atenas y que sabemos que es en primer lugar una filosofía de tipo moral, y esto no debe sorprendernos. Desde Sócrates, ese es el pan de los griegos de cada día. También sabemos que es una filosofía que está condicionada por la teoría del logos. La teoría del logos se remonta a Heráclito. Recuerden que Heráclito decía que el logos, que en griego significa sentido, el sentido de las cosas, es lo que conecta el universo, es lo que sintoniza y regula el universo. Por tanto, se habla de un mundo que se encuentra impregnado por la razón, que es como se traduce este logos. Que yo lo dejara así, logos solamente, porque la palabra razón ya tiene otras implicaciones. Pero veremos que la influencia estoica en el cristianismo es definitiva, es decisiva. En el caso de Juan, por ejemplo, comienza el evangelio, en el principio era el logos, ¿no? Y están empleando aquí con logos la noción que les viene dada por el estoicismo, que a su vez la toma de la filosofía de Heráclito. Lo otro interesante de los estoicos es que la concepción que tienen de lo bello está conectado con la realidad. Quiere decir que la belleza se muestra en la realidad. La realidad es bella como realidad. También que existe una separación entre la belleza de tipo moral y la belleza de tipo estético. Y ustedes dirán, bueno, entonces la calocagacía aquí ya no existe. Recuerden que la calocagacía se puede dar de dos maneras. La vinculación de lo bello con lo bueno desde el punto de vista moral y la vinculación de lo bello con lo bueno desde el punto de vista de la utilidad. Quiere decir que hay dos versiones de la calocagacía que son, digamos que, lógicas si se analiza el significado que puede tener la palabra bondad. O sea, lo bondadoso puede ser lo que nos es
útil o favorable, pero también puede ser lo que es bueno desde el punto de vista moral. Entonces, yo diría que la calocagacía se sigue manteniendo en la doctrina estoica. A esto se le añade, sin embargo, un detalle interesante, y es que los estoicos creen que el mejor artista es la naturaleza. Quiere decir que la belleza como tal, y esta es una consecuencia del punto número 3, o sea, si la belleza se encuentra en la realidad, entonces quiere decir que el mejor artista es la naturaleza propiamente, ¿ya? Ese es, digamos, el modelo de las cosas. Así que por lo tanto, evidentemente aquí hay una desconexión con el pensamiento de Platón, que considera que la realidad no es perfecta, no es bella completamente, sino en la medida en que se conecta con el arquetipo. Ahora, teniendo esto como contexto, es que Plotino desarrolla su doctrina en la cual considera, y esta es la variante divina, pudiéramos decir, este es su Dios, lo que él denomina el uno o lo uno, en griego toen, neutro, fíjense que en griego es neutro, no es el uno, es lo uno, no puede tener sexualidad, ¿no? Ya se supone que es tan simple que va más allá de toda apariencia. En este sentido es que aclara Plazaola que el uno o lo uno es el primer principio, la primera hipóstasis, es decir, el primer sustento, foco primordial, indivisible e impredicable, es decir, que no se puede ni hablar de él, que es tan simple que no se puede dividir. Así que por lo tanto, si es indivisible, entonces no hay ninguna distinción de tipo lógica respecto a él, porque la lógica trabaja con las partes de lo discursable y termina diciendo Plazaola, puesto que se halla más allá de todo lo inteligible. Entonces, esta sería la definición, pudiéramos decir, de la doctrina de Plotino, y este es el esquema de su sistema filosófico. Habíamos visto que el sistema filosófico de Platón era piramidal. El sistema, sin embargo, de Plotino lo podemos entender de forma circular. En el centro estaría lo uno, a su vez le sigue el nous, que sería la mente, le sigue el alma, y por último es que está el mundo sensible, la naturaleza, esta materia y nosotros mismos. Entonces quiere decir que se va dando una especie de conexión de tipo gradual, jerárquica, en la cual se entiende el uno como el foco primordial a través del cual se va reflejando gradualmente hasta la realidad. O sea, lo divino se va reflejando gradualmente hasta la realidad. Así que por lo tanto pudiéramos hablar aquí de una especie de jerarquía también. Ahora, en ese foco primordial, que sería el uno, es donde se concentra la belleza y la bondad para Plotino. Así que por lo tanto estamos hablando de un sistema que maneja la calocagacía. Habría que entender, sin embargo, que esta calocagacía va más allá de la moralidad o de la utilidad, sino que tiene más bien que ver con la belleza y la bondad en cuanto tal. Miren, por ejemplo, en el libro primero, 6 de Plotino, de la Eneada, escribe, en ese primero, es decir, en el 1, hay que colocar la belleza idéntica al bien. Y esto, evidentemente, se trata de una noción de tipo calocagática. Lo que hay que entender, sin embargo, que esta noción se da desde el punto de vista esencial. Está más allá de la moralidad y la utilidad. Inmediatamente después viene la inteligencia idéntica a la belleza, y aquí hay una, pudiéramos decir, jerarquía del conocimiento. Luego el alma, y miren cómo establece aquí la conexión, bella por la inteligencia. Hay cierto esencialismo, sustancialismo, espiritualismo, aquello de que lo invisible es lo que es bello, lo visible es solo, o lo aparente es solo bello en la medida en que se conecta con la región del conocimiento. Dice, el alma bella por la inteligencia, las cosas restantes provienen del alma. Quiere decir que el mundo, la realidad, proviene del alma. El alma aquí se puede entender también como una idea de tipo platónico que configurándolas las hace bellas así en el campo de las acciones como de las ocupaciones. Entonces ven que va desde la esencia a la apariencia de las cosas. A continuación los cuerpos, cuantos seres reciben el nombre de cuerpo, los crea el alma, siendo divina, siendo una como porción de la belleza. Cuanto toca, cuanto avasalla, lo embellece en la medida en que son capaces de participar de lo bello. Entonces, en esencia se puede hablar de que se trata de un
sistema de tipo o que tiene su origen en el platónico, pero es muy interesante y también es muy hermoso desde el punto de vista poético. Es un escritor muy interesante. La obra de él tiene un toque, pudiéramos decir, poético, que la hace muy atractiva en la lectura. Aquí, por ejemplo, en el libro 6 escribe, desde luego la inteligencia es bella, pero esa belleza es inerte mientras la luz, y miren cómo emplea la palabra luz, mientras la luz del bien no la ilumina. Entonces quiere decir que no existe la belleza en sí misma, al menos en la realidad, ¿ya? Sino que en la medida en que lo bello en la realidad establece una conexión con esa belleza en sí. Si no se establece esa conexión y que él describe como una iluminación desde el bien, pero este no es el bien de el buenito, ¿ok? Este es el bien en esencia, es el bien en sí mismo y utiliza la terminología luz e iluminar. Quiere decir que la realidad se ilumina del bien y entonces que luce, fíjense que ese lucir también nosotros lo empleamos porque viene de luz, luce como bella. Evidentemente la percepción de la belleza se da a través de los sentidos y eso él lo reconoce. No quiere decir que la comprensión que él tiene sea completamente esencialista. Fíjense cómo en la Eneada 6, número 6, 3.16, escribe, la belleza que está en los cuerpos es acorporal. Él reconoce que la belleza es metafísica completamente. Utiliza la palabra asómaton, que en griego significa que no tiene cuerpo. Pero dice, lo que ocurre es que como se la percibe mediante los sentidos, o sea, para percibir lo bello hay que ver, escuchar, sentir. La clasificamos entre el número de cosas que se refieren al cuerpo y están en él, ¿ya? Entonces quiere decir que pudiéramos incluso reconocer aquí que él está entendiendo lo bello como algo metafísico, como algo trascendente, pero también está reconociendo que es imposible experimentar lo bello si no se tiene una relación sensible con la realidad. Y por eso es que es muy importante esto desde el punto de vista de la estética. Bueno, dice que la belleza en última instancia es la participación de una forma ideal, es la realización esplendorosa del ideal inteligible en un cuerpo. Entonces reconoce la dimensión esencial de lo bello, pero por otra parte la dimensión en el orden de las apariencias, es decir, no hay belleza si no se la puede percibir, pero en última instancia eso es bello no porque se percibe, sino porque existe una conexión entre eso bello y lo bello desde el punto de vista trascendental. Fíjense que aquí habla que tiene que haber una participación en lo bello desde el punto de vista de la esencia y esa participación se refiere precisamente a la conexión que se establece entre la apariencia y la esencia de las cosas. Y en este sentido es que podemos quizás entender un poco cómo funciona su doctrina desde el punto de vista aristotélico. Por eso no podemos subestimar la influencia que tiene sobre este pensador Aristóteles. Ahora, en lo referente al arte, fíjense, hasta aquí que tenemos una comprensión esencial de la belleza y la bondad y que metafóricamente él vincula con la luz o no tan metafóricamente. Recuerden que en estas culturas la separación entre la realidad y el símbolo es inexistente completamente. Lo simbólico es real para ellos. No pasa como en nuestra época, que hemos separado lo simbólico y lo real, y de ahí es que el arte esté en una situación tan desastrosa precisamente. Escribe en este sentido en la Eneada 5, respecto al arte ya específicamente como expresión de lo bello. Dice, conviene saber que las artes no imitan, este imitar es precisamente la mímesis. Él dice que las artes no imitan los objetos visibles, sino que lo que imitan es la razón ideal de ese objeto. Y en este sentido está manejando la doctrina de tipo platónico. Quiere decir que el artista lo que hace es encontrar la conexión que existe entre la realidad y el arquetipo, y eso es lo que representa en su obra. Y por eso es que la obra se idealiza. Además crean muchas cosas de su propio fondo, o sea, del artista propiamente, puesto que están en posesión de la belleza. El estar en posesión de la belleza aquí significa que están en conexión con el arquetipo. Y miren cómo él lo ejemplifica. Dice, Fidias, ¿recuerdan el famoso escultor? Fidias
hizo su Zeus sin mirar ningún modelo sensible. Él lo imaginó tal como sería si consistiese en aparecer a nuestra mirada, ¿no? El famoso Zeus de Olimpia, considerada una de las maravillas del mundo antiguo, del cual no existe nada hoy día, pero que se supone que tendría una apariencia parecida a lo que vemos aquí. Entonces, ¿qué quiere decir él? Que el modelo de la obra de arte no es la realidad, la obra de arte no imita la realidad, la obra de arte conecta con el arquetipo, conecta con la perfección, por lo tanto conecta con lo divino. Así que en Fidias, dice él, cuando realiza esta escultura, no toma ningún modelo de la realidad, sino que como artista tiene la capacidad de comprender cuál sería la forma o experimentar cuál sería la forma que tendría, la apariencia que tendría Zeus si se mostrase. Pero fíjense cómo él lo indica así claramente, si es que se muestra. O sea, estamos hablando de un pensamiento que se está alejando poco a poco de los paganos. En última instancia se trata de un pensamiento de tipo filosófico. Así escribe, por ejemplo, también refiriéndose al arte, en este caso a la escultura, en la Eneada 5.8.1, esa forma hermosa no la tenía la piedra, sino que estaba en el artífice antes de pasar a la piedra. Quiere decir que la idea es lo que precede a la realidad. La idea precede a la cosa, al ente. En el caso de la obra, la idea antecede a la obra de arte. E incluso reconoce, no pasa enteramente esa idea al mármol, sino que continúa ahí, porque ahí es la región, pudiéramos decir, perfecta en la que esa idea existe propia. Existen también, encontramos otros fragmentos como este. Las estatuas más bellas no son las más simétricas, sino las más vivas. Y aquí entra otro concepto muy interesante. Es un pensador que se opone a la belleza fundamentada en la simetría, es decir, la belleza que se fundamenta en las proporciones. Y les voy a explicar por qué lo hace. No es solo porque estén militando, no es una idea suya, sino que es una consecuencia precisamente de un pensamiento simplista. O sea, este pensamiento considera que lo divino es lo más simple. Así que por lo tanto, si se entiende, sin embargo, que la belleza es el producto de la relación de las partes que se dan en una obra de arte, por ejemplo, las proporciones que hay entre el ojo, la nariz, ¿no? Las orejas, los sistemas de proporción que están establecidos, entonces la belleza estaría ligada ahí a lo complejo y no a lo simple. Y en este sentido es que él llega a la conclusión de que lo complejo no es lo único que es bello, sino que en lo simple es donde se encuentra la belleza. También da un ejemplo, dice, no tiene que haber dos ojos, nariz, boca, oídos, por ejemplo, en un rostro, para reconocer que uno solo de esos ojos, en su simpleza, sea bello. ¿Por qué? Porque está evidentemente conectándose con esta idea de lo simple. O sea, si lo simple es lo más perfecto, entonces ¿por qué es que creemos que la belleza se asocia a la simetría, a la proporción, a la armonía, que son conceptos que dependen de lo complejo? Esa es la idea. Tienen que pensarlo un poquito más, me imagino, pero se van a dar cuenta que es bastante simple al respecto. Este sistema que vimos aquí es un sistema que no es, como vimos, no es un sistema petrificado. Quiere decir que pudiéramos decir, las fronteras entre una región y la otra no son inexpugnables, sino que se permean. Y se permean desde el centro hacia afuera, hacia la última, pudiéramos decir, desde lo más esencial y trascendente hacia lo inmanente y aparente, es decir, desde lo uno, pasando por el nous, el alma, hasta la realidad. Pero también hay una especie de retroalimentación que se da, y es lo que se puede explicar con este modelo que les traigo aquí, que es lo que llama movimiento de retorno. Quiere decir que la conexión que se establece entre mente, alma y cuerpo es dinámica, movimiento de retorno. Se dan cuenta que esto de los retornos es mucho más antiguo de lo que nos parece. Dice aquí, por ejemplo, y miren cómo él explica mejor esta idea del retorno, que no es más que una retroalimentación entre estas regiones. Dice, el ojo nunca habría percibido el sol si no hubiera tomado antes su forma. O sea, para que el ojo perciba el sol,
significa que alguna vez fue como el sol. Y ahí es donde se establece la conexión. Igualmente, el alma no podría ver la belleza si antes no se hiciera bella ella misma. O sea, quiere decir que si percibimos la belleza es porque estamos en conexión con la belleza a priori, pudiéramos decir. Y miren qué hermosa esta noción que da. Todo esto está escrito en la Eneada. Le dice al artista, no ceses de esculpir tu estatua hasta que el divino resplandor de la virtud se manifieste. Y vuelve a emplear la palabra luz, resplandor, hasta que llegues a ser tú mismo una luz verdadera. De ahí la conexión que debe tener evidentemente con el gnosticismo y la influencia que va a ejercer sobre el cristianismo, que es lo que estamos manejando precisamente en esta lección. Dice, hasta que llegues a ser tú como una luz verdadera, o sea, tú el artista, y te conviertas tú mismo en un ojo. Ten confianza entonces, fija tu vista y mira, porque solo el ojo es el que ve la gran belleza. Es necesario que el ojo se haga homogéneo. Este homogéneo tiene que ver con lo simple y semejante al objeto visto. Entonces es la conexión esta que se establece. Y todo ser debe hacerse divino y bello si quiere contemplar a Dios y a la belleza. Y miren cómo utiliza la palabra Dios en sentido general. Así que por lo tanto estamos hablando ya de un sistema monoteísta. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno, ¿cómo es que se conecta esto con el cristianismo? Bueno, evidentemente a partir de Plotino y el neoplatonismo tiene que pasar esta noción de la belleza y la bondad como luz, sobre todo si reconocemos que el cristianismo es un platonismo en relación con la tradición hebraica. Pero al mismo tiempo el cristianismo maneja también nociones que pueden tener un origen gnóstico, y de ahí la razón, por ejemplo, que el teólogo Rudolf Bultmann, teólogo alemán, en su texto de Teología del Nuevo Testamento, vincule el Evangelio de Juan con el gnosticismo y le llama el Evangelio de las luces, porque utiliza mucho la palabra griega phos, luz. También sabemos que es una palabra que dentro del cristianismo va a tener mucho significado, porque la tiene ya para la tradición hebrea. Y vamos a ver dónde. Solo decirle, por ejemplo, que en el famoso credo niceo-constantinopolitano, en el credo originario, se usa la famosa frase luz de luz, phos ek photos, para decir que Cristo es como su Padre, que el Hijo es como el Padre. Miren qué interesante, usan luz de luz, o sea, Dios es luz. Y de ahí eso nos lleva también a la idea de que la belleza y la bondad son luminosas. Y por otra parte estaría la fealdad y el mal en la oscuridad, en las sombras, en la penumbra. Ahora, la tradición es mucho más antigua también en la tradición hebrea, lo que no lo es desde el punto de vista filosófico, evidentemente. Les traigo aquí este icono para que vean cómo es que se maneja. Este es el famoso icono de la metamorfosis. Observen que está Cristo aquí en el centro, en el monte Tabor, ¿no? Fíjense que el monte es este que está aquí, simplificado, ¿no? Y está Cristo en el centro, y si se fijan tiene como una especie de círculo alrededor. En el círculo vemos también algunas figuras geométricas que tiene como esta especie de filigrana dorado. Ese círculo que rodea a Cristo es el resplandor, es la luz. Y recuerden que lo que ocurre en este pasaje bíblico es que Él sube al monte Tabor y les muestra su gloria a los discípulos. Y luego se sabe que a ambos lados de Él están los profetas y sus discípulos como que pierden la noción ante esta experiencia que tienen ahí de luz. Fíjense que esto es bastante místico. Y entonces miren cómo el icono representa a Cristo vestido de blanco. Y si son más curiosos, observen que este icono es como un cómic. Miren que aquí tienen a la izquierda, si se observan, está Cristo y los tres discípulos dirigiéndose hacia el monte. Después está Cristo en el monte y miren cómo los tres discípulos cayeron al piso, como si hubieran sido golpeados por esta luz. Fíjense que está este señalando, este casi que ha perdido el sentido y este está como desorientado. Aquí, por ejemplo, Juan está desorientado a la derecha. Y si observan, el Cristo que se va acercando al monte viene con la ropa azul. La ropa azul, el color azul, es la representación de la naturaleza humana. Es el simbolismo que tiene. El blanco
el rojo y el amarillo representan la naturaleza divina. Y miren cómo cuando llega a la cima se transfigura, incluso aumenta el tamaño para darle más importancia. Muestra su gloria como luz. Y después que termina, miren cómo está de nuevo Cristo aquí, a la derecha allá. Y fíjense que usan el sistema de izquierda a derecha. Claro, este icono lo hicieron griegos. Ya los griegos que hicieron este icono escriben de izquierda a derecha. ¿Se dan cuenta que curioso, no? Si lo hubieran hecho hebreos, pero es que los hebreos no hacían iconos, ¿eh? Los hebreos escriben de derecha a izquierda, pero no hacen imágenes. Esto es tradición cristiana como tal. Y observen cómo el Cristo que se retira de aquí es parecido al primer Cristo que vemos a la izquierda, pero ya no está completamente cubierto de azul, sino que muestra esta parte roja. Quiere decir que todavía se va impregnado de luz, ¿ya? Se va impregnado de luz, de esta experiencia que tiene de transfiguración. Bueno, esto es lo que se llama resplandor tabórico, ¿ok? Y esto es muy importante para la estética cristiana. ¿Por qué se le llama resplandor tabórico? Porque la transfiguración ocurre en el monte Tabor. Ahora, ¿cuál es el antecedente de esto? Bueno, los encuentros que tenía Moisés con Yahvé en el monte Sinaí. Si recuerdan las pequeñas descripciones que hay de que Moisés, cada vez que tenía un encuentro con Yahvé y regresaba a los hebreos, regresaba impregnado de luz e incluso tenía que taparse el rostro para no herirles la vista. Esto es muy interesante. Es una tradición que existe antes de la conexión que establezca con el gnosticismo y la tradición neoplatónica, pero que indudablemente se enriquece de las ideas de Plotino y otros pensadores. Es el caso de seguidores de Plotino que ya son cristianos, como el pseudo Dionisio el Areopagita, que es este pensador del siglo V-VI, no es el Dionisio Areopagita original, que es del siglo I, este del siglo V-VI. Miren cómo describe la Trinidad. Dice: Trinidad subpresencial y más que divina y más que buena, belleza, bondad, maestra de la divina sabiduría. Y miren qué dice: guíanos más allá del no saber y de la luz, hasta la cima más alta de las escrituras místicas, allí donde los misterios simples, la simpleza, absolutos e inmutables de la teología se revelan en las tinieblas más que luminosas del silencio. Miren qué contradicción, ¿no? Tiniebla más que luminosa del silencio. Miren cómo por contraste va estableciendo estas relaciones. Dice: en medio de las más negras tinieblas fulgurantes de luz, desbordan absolutamente intangibles e invisibles los misterios de hermosísimos fulgores, de nuevo la luz, que inundan nuestras inteligencias que saben cerrar los ojos. Entonces, esta tradición pasa indudablemente o se refuerza con el neoplatonismo. Esta tradición hebrea de la luz se refuerza con el platonismo, quizás con intermediario el gnosticismo, como demostró Rudolf Bultmann. Lo anterior que vimos, por supuesto, se refiere al pensamiento oriental. Habría que ver entonces ahora cómo se da en Occidente. Y en Occidente el que mejor recoge esta tradición es otro platónico, San Agustín de Hipona. Miren cómo en los soliloquios escribe: Dios Padre de la verdad. Fíjense que aquí la luz se conecta con la verdad. Padre de la sabiduría, Padre de la vida verdadera y suma, Padre de la bienaventuranza, Padre de lo bueno y lo bello, Padre de la luz. Así mismo lo escribe. O en este otro soliloquio escribe: Dios, luz inteligible. Dice: en quién, de quién y por quién luce inteligiblemente todo lo que luce inteligiblemente. Entonces, todo esto pasa a la tradición cristiana y se conecta, digamos que le da un toque místico muy interesante. Lo podemos ver ya en el arte bizantino. Observen cómo la iconología bizantina, la iconografía bizantina trabaja mucho con el oro. Aquí vemos el dorado. Ven, toda esta región alrededor de Cristo aquí es dorada. Ese dorado es la luz propiamente, de tipo tabórico, en la cual se encuentra sumergido o que irradia la deidad. Y por lo tanto también se puede conectar con la temporalidad, con la espaciotemporalidad divina, casi que contradictorio, porque realmente no hay espacio ni temporalidad en lo divino, sino que lo que tenemos es, en vez de espacio infinito
y en vez de temporalidad, eternidad. Entonces quiere decir que esta luz representa la infinitud y la eternidad. Bueno, en base a todo esto es que se defiende mucho en el cristianismo la expresión artística, y es que a partir del siglo VII se comienza a combatir la iconoclasia. La iconoclasia es un periodo del cristianismo oriental en el cual se dedicaron amablemente a destruir todas las obras de arte los cristianos. Bueno, los cristianos iconoclastas, que estaban, adivinen qué, bastante influidos por el Islam y en buena medida también por la tradición hebraica, que es iconoclasta. Y en este periodo, sin embargo, los artistas, sobre todo, que eran monjes, la mayoría, no todos, y los teólogos, muchos teólogos comienzan a defender el arte, comenzaron a ser asesinados por los mismos cristianos, esos cristianos que no querían que hiciesen representaciones artísticas. ¿Por qué? Porque se apoyaban evidentemente en el mandamiento de que no te harás imagen, ¿no? Ese mandamiento. Ahora, entonces, ¿cómo es que pueden defender tanto el arte si el mandamiento dicen que no te harás imagen? Bueno, la cuestión era que se trata de una tradición que conecta lo cristiano con lo griego propiamente. Ahora, miren, lo que pasó es que se relacionó la divinidad con la expresión artística, porque en primer lugar, este monje que ven aquí, en este icono que es muy antiguo, fíjense cómo los santos también se representan rodeados de luz. A eso se refieren, es a la luz, pero fíjense, esta luz no tiene que ver con que el tipo es un santico, es un buenito. O sea, no, esa es la imagen que le hemos dado con el paso del tiempo, que es la que desgració el cristianismo, lo convirtió en una tradición a ratos tan mojigata, pudiéramos decir. La idea es que esto está más allá de todo, ¿comprende? Este es el bien absoluto, pudiéramos decir. Esto no tiene que ver con la moral, es el ama y haz lo que quiera de San Agustín, ¿eh? Miren qué interesante. Entonces, lo que pasó fue que se vinculó, como eran griegos todos, eran helenísticos en principio, tenían esa tradición ahí muy cerca, se vinculó el arte con Dios y se llegó a la conclusión de que la obra de arte era expresión de Dios, no que era Dios. Fíjense, los que creyeron en que la obra de arte sustituía a Dios fueron precisamente los iconoclastas, interpretando eso, influidos por el Islam. Miren que el Islam ya aquí está haciendo la suya, también por las nociones hebraicas. La realidad es que el arte estaba fundamentado en la creación artística a partir de expresión de la obra de arte, de la conexión con el arquetipo y no del arquetipo. O sea, la obra de arte se mantiene desvinculada del arquetipo según esencia. El arquetipo se mantiene, cuando les hablo de arquetipo estoy hablando del modelo. O sea, lo que está representado ahí, Cristo, es lo que está representado, no es Cristo. Esa sutileza es la que no se podía reconocer y eso llevó a matar a miles de monjes y también a quemar casi todas las obras de arte de la época, y por eso se les conocen como iconoclastas, los que rompen los iconos, los que destruyen iconos. Bueno, este monje que ven aquí, San Juan Damasceno, monje sirio, que escribe en griego, evidentemente, es el primero que sale en defensa teológicamente del arte, y eso le valió, primero le cortaron la mano para que no escribiera, pero como siguió hablando, después le cortaron la lengua. Y de ahí no sé qué fue lo que pasó con él. Realmente se la pusieron bien compleja. Lo cierto es que la tradición dice que milagrosamente volvió a hablar y, en fin, es muy interesante porque es uno de los fundadores también de los que desarrolló la himnología cristiana, que después les traigo un ejemplo de algún himno para que vean cómo ahí se trabaja también la cuestión de la luz. Bueno, la idea es que Juan Damasceno decía que en el Antiguo Testamento ya había expresiones artísticas, ponían querubines en el arca y que son visuales, pero además decía que la palabra es como la imagen, lo que pasa que es una imagen en otro tipo de lenguaje. Miren qué interesante esta visión, esto nunca había pasado, o sea, nunca se había entendido el arte tan profundamente. Es tan imagen la palabra como la imagen propiamente, como el sonido, decía. El sonido es una imagen sonora. Entonces quiere decir que la escritura es una imagen de Dios, y que la música, los cantos que se le hacen a Dios son imagen de Dios, y que los templos son imagen del cielo, porque es lo que representan, etc. Ese fue el primer argumento. También está el argumento cristológico. Ya decía, bueno, ese que vino aquí era Cristo, ¿no? Cristo, pero Cristo era Dios. Entonces, si vimos a Cristo, vimos a Dios,
porque no se puede separar la naturaleza divina de la humana. O sea, vimos la naturaleza divina, pero que se encuentra unida hipostáticamente a la naturaleza divina. De esa misma manera es como debe funcionar el arte y llega a la conclusión incluso de que el primer icono es Cristo y le llama el icono viviente. Miren qué hermosa teología. Por supuesto, esto ya tiene mucho que ver con la teología. Ahora, desde el punto de vista filosófico, que es lo que más nos interesa, es que él defiende la conexión que se establece entre el arquetipo y el tipo. Quiere decir que el arquetipo es Dios y la obra de arte es la representación, no es Dios. O sea, estas dos cosas se encuentran separadas, unidas a través de la poesía, precisamente vinculadas a través de la poesía, pero cada una permanece en su dimensión. Así que, por lo tanto, no se trata de idolatría. Esta es la idea que defiende Juan Damasceno, un teólogo exquisito. Miren cómo él lo trabaja en este texto. Fíjense cómo aquí él dice, venero todo lo que es tuyo. Esto es una carta que él envía, no es una carta, es un texto, pero la hace así como hablando así de a tú, ¿no? Explicándole al otro, al iconoclasta, por qué hay que hacer arte, ¿no? No subestimen lo que pasó aquí. Se trata de la primera vez en la historia en que los artistas murieron por su obra. Murieron defendiendo. Fíjense, no los mataron como los egipcios que los mataban al latigo para que siguieran trabajando. No, no. Estos artistas murieron porque querían seguir haciendo arte. O sea, la causa de su muerte fue el arte. De ahí la importancia que tiene este periodo. Dice, venero todo lo que es tuyo y con deseo ardiente abrazo la divinidad, la fuerza, la bondad. Esto es una traducción que hice yo directo del original porque realmente en español no se encuentran estos textos. Miren cómo dice, del mismo modo que temo tocar el hierro incandescente. Si uno toca el hierro cuando está frío no hay problema, pero si uno lo toca cuando está caliente, no es por el hierro, sino porque se calentó. El hierro normalmente es indiferente a eso, ¿no? En su condición normal no debe hacernos daño. Entonces él dice que él venera lo físico no en sí mismo, sino porque se encuentra unido a lo divino. Como mismo se encuentra el hierro unido al calor. ¿Comprende? Y al mismo tiempo eso lo hace con temor. O sea, miren qué imagen poética más interesante. Y miren cómo dice después, fíjense, eso incandescente propiamente es la luz, es la verdad. Y bueno, después empieza a hablar de paradoja. O sea, ¿quién ha visto venerar la muerte? Pero yo venero que haya muerto Dios. Bueno, este es el más antiguo de todo. Este es el que comienza con esa corriente iconófila, que es la que defiende la conódula, también le dicen por ahí. Y le sigue, sin embargo, este otro que es, yo diría que no más interesante, pero sí desde el punto de vista filosófico me resulta muy atractivo. Teodoro el Estudita. De nuevo, miren cómo lo representan con el fondo dorado, ¿ven? ¿Por qué? Porque está inmerso en la luz. Teodoro el Estudita es un monje griego que vive en el siglo VIII. Se darán cuenta que fueron varios siglos en esta lucha de defender la expresión artística e incluso venía un emperador que restauraba la veneración del ícono, se moría, después venía otro que volvía a hacer la gracia y así fue un periodo en el cual se definió mucho la existencia de un arte cristiano. O sea, si llegan a haber triunfado los iconoclastas, el cristianismo hoy día no tuviese arte quizás, fuese una tradición parecida a la tradición hebrea, con algunos cánticos por ahí, pero demasiado, digamos que desde el punto de vista visual, destruida completamente. Entonces, por eso es que es muy importante esta corriente. Entonces, miren lo que dice Teodoro el Estudita. Él dice que la obra de arte es la sombra de la verdad. O sea, está la verdad es Dios, está allá, sí. Pero la obra de arte es como una sombra de esa verdad. Es la sombra que deja la verdad aquí y que es la única manera que hay de acceder a ella, a través de esa sombra, ¿no? ¿Ya? Es como la sombra chinesca, el teatro ese, lo que vemos es la sombra, esa es la obra, lo otro no lo podemos ver. Y entonces llega a decir algo que para mí desde el punto de vista filosófico, estético, es muy valioso, es que él dice que el arquetipo de la obra de arte, en este caso del ícono, ¿no? Que es la más importante para ellos, pero también estaría el canto y todo eso. Ya veremos cómo el canto trabaja también la luz. El arquetipo es como un sello y la obra de arte es la marca que deja ese sello. Imagínense esto, ¿no? Imagínense que la obra de arte es esto.
es esto que quedó aquí abajo, ¿no? Y que el modelo de esa obra de arte es este sello que está aquí, que queda plasmado ahí. Pero miren qué interesante, el hombre va mucho más lejos y dice, pero no vayan a pensar que el sello está por un lado y la imagen por otra, porque todo sello tiene una imagen siempre. Y sabemos bien que en la parte del sello lo que hay es el negativo. Miren qué hermosa comprensión que trabaja mucho con la estética propiamente. Entonces quiere decir que es un pensamiento, a mi juicio, estéticamente de alto vuelo. Por supuesto tiene una conexión muy importante con la teología, ¿no? Pero es que es inevitable, en esta época el arte no es autónomo, ¿ok? El arte no es autónomo, quiere decir que es religión propiamente siempre. La separación entre el arte y la religión se comienza a dar en el Renacimiento y eso lo veremos más adelante. Este otro personaje, Fotios el Grande, muy interesante porque era filósofo y filólogo. Es muy importante para la literatura porque el tipo leía tanto que el hermano se fue a la guerra, eran de familia, imagínense, muy adinerada, y le escribe cartas, o sea, el hermano desde el campo de batalla le manda a pedir algo que leer, pero como no se le pueden mandar los libros porque están en plena campaña, lo que él hace es que le manda resúmenes de libros. Y resulta que entre lo que va y viene, le manda más de 200 resúmenes de libros de la época. Pero yo quisiera que ustedes vieran qué resúmenes más bien realizados, sistemáticos. Vaya, ya quisiéramos nosotros hacer resúmenes de lectura, informes de lectura de esa manera. Y fueron 200 y pico. La cuestión es que con el paso del tiempo la iglesia guardó con mucho celo estos resúmenes de libros, porque además hay libros de todo tipo, ya sea religioso, ya sea pagano, hay de todo. Lo cierto es que muchos de esos libros con el paso del tiempo después se perdieron, pero como quedaron los resúmenes, entonces los estudiosos de la literatura hoy día pueden referirse a esos textos sin que existan, ¿no? Muy interesante. Entonces miren lo que decía de la conexión que tiene la luz y sobre el discurso artístico con la verdad. Esto también lo traduje y les confieso que este es peor porque este escribía mucho más complejo, era mucho más culto que Damasceno. Dice sobre el discurso artístico, cuando con prudencia se manifiesta, de modo asequible enseña, al más alto grado educa, por sí sola persuade, de manera inteligible despliega la naturaleza de las cosas a través de la asociación de significados. Y si necesitara mostrar mucho más que esto, místicamente, de manera absoluta, cual si se tratase de una iniciación religiosa, descubre la verdad de los fenómenos ocultos. O sea, eso es lo que es el arte para él. Miren qué definición de arte tan profunda. Entonces, ¿cómo se ve esto en la música? Que era lo que les quería mostrar. Esto que ven aquí es la escritura que se utiliza todavía en el cristianismo oriental, muy antigua. Si se fijan, cada uno de estos símbolos no solo, o sea, representan cantidad y cualidad. Para que entiendan mejor, incluso traté de conectar con el sentido. Este es un himno que se canta el 6 de agosto, si no me equivoco, que es el día que se celebra la transfiguración, esa, la metamorfosis en el monte Tabor, ¿no? Entonces aquí les traigo el texto musical, ¿no? Si se fijan, arriba tiene la escritura musical, estas son las notas. No tienen pentagrama, ¿eh? Abajo les traigo un pentagrama para que vean la diferencia. Y debajo lo que tiene es la letra. La letra no tiene acento, o sea, uno tiene que saber de memoria dónde va el acento. O guiarse por los compases. Aquí si ven hay una separación que serían los compases. ¿Por qué? Porque el golpe más fuerte siempre tiene que caer en el acento de la palabra. Entonces quiere decir que se intercalan los compases. Hay veces que si la palabra tiene dos sílabas, entonces tienes que usar 2 por 4, pero si tiene 3, tienes que usar 3 por 4, o puedes usar 4 por 4 y todas las demás combinaciones que puede haber en dependencia de la palabra, ¿no? Por ejemplo, metamorfosis llevaría el acento aquí. Quiere decir que esta nota tiene que caer abajo siempre. Tiene que caer en el golpe más fuerte. Así que por lo tanto, para que pueda caer esta en el golpe más fuerte, entonces la primera sílaba tiene que empezar en el golpe débil. Entonces tenemos que dejar un silencio aquí al inicio. Es una música que necesita, o sea, lo que ves no te lo dice todo, sino que tienes que intuir muchas cosas. Te pone a trabajar mucho. No eres tan esclavo de la partitura, ¿no?
pudiéramos decirle, no es una partitura, es otra cosa. Se cree también que estos símbolos son imitación de los símbolos que se usaban en la escritura, el espíritu, las aspiraciones, todo ese tipo de cosas, los acentos, etc. Aquí, por ejemplo, si ven esto que vemos aquí, no es una nota musical, sino que te dice cómo lo vas a hacer. Entonces quiere decir que es una escritura que te escribe la cantidad y la cualidad de las cosas. Esto que ven aquí abajo de la nota ya no es como tal una nota musical, sino que te dice cómo la vas a cantar. Y ustedes dirán, bueno, pero eso también lo encuentro en la música europea, el allegro, andante, ¿no? No, aquí es como que más exigente, es más variada ese registro cualitativo de la música. Ahora, este es el himno que se canta el día de la metamorfosis, ¿no? Aquí dice, te transformaste mostrando, o sea, te transformaste Cristo mostrando a tus discípulos tu gloria, y a partir de aquí dice, iluminando, miren cómo usa la luz de nuevo, iluminándonos a nosotros, y entonces dice aquí pecador, que es la variante esta de pecador más griega, que no es tan fuerte. Literalmente, amartolos en griego significa alguien que comete un error. Dice, iluminándonos a nosotros con tu luz. Y después termina diciendo, a través de las intercesiones de Teotocos, que es Madre de Dios, y utiliza el vocativo y le dice, fotodota. O sea, a Cristo le dice fotodota. Fotodota en griego significa dador de luz. El griego es un idioma que simplifica muy bien. Entonces fíjense cómo el tropario completo está manejando este sentido de la luz. Lo mejor que pude para explicar esto es que utiliza la escala mayor natural, la del do, mirenla aquí abajo, solo que cuando baja, ya imagínense que llegamos de do al do en la octava arriba, cuando baja, este sí que le sigue se da bemol, o incluso no solo cuando baja, sino cuando sabemos que va a bajarse después. Por ejemplo, miren esto, sabemos que después de el sí vamos de nuevo a fa. Entonces, como sabemos que vamos a bajar, tenemos que anticiparnos aquí y esto darlo en bemol. No solo es cuando baja completamente, sino cuando vas a bajar desde el sí. Y lo otro que tiene, la otra cosa interesante que tiene, es que el mi aquí no suena exactamente como el mi nuestro, sino que cuando bajamos de fa a mi y volvemos a subir, ese mi, la distancia que tiene entre el mi y el fa, no es la del semitono, sino que es más pequeño que un semitono. O sea, es una cosa que suena medio desafinada, ¿no? Entonces eso lo pueden verificar aquí. Y eso le da el toque. Entonces, incluso cuando yo estaba en Grecia, que yo le preguntaba a los que cantaban, yo les decía, ¿por qué se hacen esas variaciones? Ellos me decían, porque la música lo quiere, lo pide, me decían. O sea, miren qué relación más interesante, ¿no? Me lo pide, tengo que hacerlo, ¿no? No puedo evitarlo. Era muy interesante. Y lo otro es que cuando se van a referir a algo que tiene que ver con la oscuridad, con el pecado, siempre la melodía va a ser una escala descendente, porque es eso, o sea, es del cielo hacia abajo, ¿no? El infierno está abajo. E incluso lo que van a hacer es que tienen la escala mayor, la natural, y entonces le hacen alteraciones cromáticas para denotar esa inestabilidad. Por ejemplo, a partir de aquí, de esta parte que vamos a escuchar, van a ver cómo se altera la melodía. Se le introduce unas cromas ahí, se pone cromática, pudiéramos decir. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, ilumínanos a nosotros los pecadores. Los pecadores se supone que están abajo. Y entonces, lo que hace es que se mete en intervalos cromáticos y entonces desciende. Porque está el cielo arriba
y la tierra abajo. Es la lógica, es muy simple. Escuchen ahora aquí, les voy a señalar cuándo es que hace la alteración. Se van a dar cuenta porque parece que se desafina la melodía, ¿no? ¿Qué les parece? Súper interesante cómo vinculan la luz y las tinieblas con la expresión musical y con el sentido que tiene, ¿no? Entonces, en eso consiste, pudiéramos decir, el argumento que tenemos para entender algo de la estética cristiana, al menos de su origen. Ya en otra clase, después cuando hablemos de la belleza como tal, veremos que también manejan un sentido de la belleza que es muy interesante, es decir, la belleza esa de tipo espiritual y todo eso que sabemos que hoy día nos interesa mucho, o al menos justifica lo feo que somos, ¿no? Pero que yo dejé para otra clase para vincularla con otras concepciones que existen en torno a la belleza, porque evidentemente el cristianismo no es el único sistema que cree en lo bello, ¿no?